No hay nada como comer en un rico mercado. Y es que en el mercado te tratan bien, te quieren, te miman y encuentras quesadillas, guaraches, gorditas, pambazos, tacos, una cervecita, ¿por qué no? Un pescadito y hasta empanadas. Abuelita, ya llegó el dragón. Me han contado que en este mercado se come delicioso. Y es que desde que entramos el olor a garnachita llamó completamente mi atención que decidí quedarme en Antojería Angélica y pedirme uno que otro antojito. Buenas tardes. ¿Qué me recomienda probar aquí en su negocio? Huele muy rico todo. Guaraches, pambazos. A ver, échame un guarache. Un trozo de masa y amasar ese sabroso guarache. Y directito a esa prensa para que agarre buena forma y gran tamaño. Que el guarache se caracteriza por su grandeza, pero sobre todo por ese delicioso sabor. Directito al comal y ahora sí una volteada. Y a su lado calentándose la tinga de res, que es el platillo estrella de la casa y el cual nos recomendaron para nuestro guarache. ¿Qué lleva? Frijol, lechuga, queso rallado y cebolla. Bien, sí, con todo. Y es que cómo no pedirlo con todo, si el guarache entre más ingrediente tenga, mejor. Y a este le pusieron sus buenas cucharadas de frijolitos negros y ahora sí su tinga de res, que déjenme decirles que olía bien sabroso y que no falte su lechuga, su cebolla y su queso rallado. Ya finalizada esta obra de arte, lista para meterle el diente y vea nada más qué chulada. Se antoja, ¿verdad? Unas gotas de limón y me recomendaron la salsa de chile habanero, que le puse sus buenas cucharadas y me dijeron que sí picaba. Y ahora sí a partir este rico guarache. Agarramos un buen cacho y ahora sí a entrarle. ¡Qué buen sabor de ese guarache! ¿Y qué dijeron? ¿Este ya se llenó con el guarache? Pues no, aquí en Antojería Angélica se caracterizan por tener los mejores pambazos del rumbo, así que no me podía ir sin probar esa delicia. Nos fuimos por el pambazo clásico, el de chorizo con papas. Calientan las teleras junto con el choricito hasta que queda bien dorado el pan. Le ponen su lechuga, su crema y suficiente queso y arriba su otra tapa. Y ya quedó listo este sabroso pambazo, justo como me gusta. Y no podía faltar la salsa roja tradicional que lleva el pambazo. Le pusimos unas gotas porque ya nos habíamos enchilado con la de habanero y ve nada más qué cosa. Buen sabor del pambazo y bien doradito como me gusta. Y esa salsa de chile guajillo en la telera se llevó las palmas. Precio del guarache que pedimos es de 60 pesos, el pambazo 35 y aquí te dejo los otros precios. Muy buen sabor de todo en Antojería Angélica. Y a seguir caminando por el mercado en busca de un lugar que te hará sentir como en el mar. Tradición y frescura que perdura solo en alta mar. En el mar la vida es más sabrosa. A ver, Dragón, yo te recomendaría como entrada un timbal Mar de Cortés, que viene acompañado con callo de hacha, camarón crudo, camarón cocido, atún fresco, pulpo. Algo para esta época de calor. No se diga más, mi Elvis, y tráeme ese timbal Mar de Cortés que ya se me hizo agua a la boca. Vea nada más esta torrecita de mariscos, sí que trae de todo. Acá entre nos es la primera vez que me echo una de estas. Te pasan tus tostaditas para que empieces a entrarle y qué chulada. La unión de todos los mariscos y esas salsas que le ponen le dan un sabor delicioso. Esto se llevaría bien con una cervecita, ¿no creen? Ya llegó lo bueno para esta calor, tu Chabela. Ay, 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 esa Chabela se ve bien sabrosa con sus ostiones y sus camaroncitos abajo. Ahora sí, salud mis dragones. No puedes ir a los mariscos y no echarte un sabroso pescadito frito. Y este me lo pusieron con su pico de gallo y aguacate.
sus buenas gotas de limón, su suficiente sal y nos fuimos por la salsa de habanero de la casa que olía muy bien, unas gotitas y a morderle. Y también nos pedimos una empanada de camarón que desde que llegué le había echado el ojo. Le ponen su aguacate y ahora sí a prepararla, su limón, su sal, le puse su salsa Valentina a probarla. Qué delicia, bien retacada de camarones, como me gusta. Los invito para Semana Santa, vengan y disfruten lo mejor del mar que está aquí en alta mar. Como bien lo comenta el buen Elvis, si buscas marisco fresco o un platillo ya preparado, tu mejor opción sin lugar a dudas es Mariscos Alta Mar. Precio del timbal Mar de Cortés es de 294, el filetito preparado 40 y la empanada 70 pesos y como tú lo viste, súper bien servido y la verdad te recomiendo muchísimo que vengas a Mariscos Alta Mar y que pruebes todas sus delicias. ¿Y qué creen? Justo al lado de los mariscos estaba el postre perfecto. Unas gelatinas que se veían Muy sabrosas todas, sí. Las hago con mucho amor. y vaya que se nota que doña Lupita y sus hijos preparan todos esos postres con muchísimo amor, porque desde que pasas al lado de su negocio, todo te llama la atención. ¿Y qué digo atención? Sino las ganas de probar una rica gelatina. Nos pedimos la gelatina de chocolate, que eso sí, estaba bien fría y de buen tamaño. Te pasan tu cucharita y ahora a probar esta delicia. Agarramos un buen pedazo y a la cuchara hasta le costaba entrar de lo cremosa que estaba esa gelatinita, ya que pudimos pescarla directito a la boca y qué sabrosa gelatina. Un sabor muy casero y el chocolate bien presente en cada bocado que le dimos. Hasta volteé a ver a doña Lupita para felicitarla por tremenda ricura. También nos pedimos una sabrosa tapioca que igualmente estaba bien helada. Agarramos una cucharadota de esas sabrosas bolitas y para adentro. Creo que me enamoré por completo de esa tapioca dulcecita y nada, pero nada empalagosa. Precio de todos los postres y gelatinas con doña Lupita es de 35 pesos y vale muchísimo la pena que después de algo saladito te avientes tu postre. Y quiero agradecer a toda la gente maravillosa del mercado San Pedro de los Pinos que nos trataron como unos reyes. Un especial agradecimiento y un abrazo muy fuerte. Espero les haya gustado este video y recuerden que nos vemos en el próximo Dragón Suelto.